Y bueno, pues en la historia presidencial de México, el nombre de Porfirio Díaz ha despertado y sigue despertando a lo largo del tiempo muchos debates sobre su mandato, sobre su figura, sobre sus aportaciones, las acciones que realizó. Incluso en la actualidad, la discusión se ha enfocado en la posibilidad de repatriar sus restos desde Francia. Recordemos que él se encuentra enterrado en uno de los más emblemáticos panteones de París. Y bueno, pues retomamos este tema porque el día de hoy se cumplen 105 años de la muerte de Porfirio Díaz. Y a propósito de esta efeméride, hago contacto con nuestra especialista en historia, Isabel Revuelta. Muy buenos días, Isabel. Gran tema el que traes el día de hoy. Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Qué tal, amigos, desde mañana? Pues sí, imagínate qué onomástico el día de hoy. Estamos conmemorando justamente, fíjate, Mónica, Porfirio Díaz es uno de los personajes, no es que el único, que en nuestra historia pasa como héroe, pero también como villano. Sí, si claro. tú haces hoy una encuesta a mucha gente y le preguntas quién es el máximo héroe, te pueden decir Porfirio Díaz o te pueden decir que es el máximo villano. En 1877 es la primera vez que él va a ocupar la presidencia, pero tenemos una historia interesante con él. Él se traiciona muchas veces a lo largo de su vida, a pesar de que es el héroe que lucha con los liberales, es héroe, imagínate, en la batalla del 5 de mayo, no se puede entender la victoria de Zaragoza sin la intervención de Porfirio Díaz. También nace en Oaxaca, comparte con Benito Juárez esa historia de Oaxaca y de ir al Instituto de Letras en Oaxaca. Entonces, tenemos una persona que tenía todo para llegar a ser uno de los grandes personajes, lo es. Ahora, traiciona también el principio del golpe de Estado porque no queda contento después de ser héroe y le da un golpazo de Estado a Lerdo de Tejada para adueñarse de la presidencia. Ahí va a empezar justamente esta formación de un hombre autoritario, de un hombre sólido y un hombre nada más viendo para él. Sí tenemos un México que estaba harto de décadas de incertidumbre y entonces esta propuesta que él da de progreso y de orden realmente se cumple, pero con el costo político, porque además de que ya había dado un golpe de Estado, pasa por encima de su ideal. La no reelección. Le hace un montón de veces a la Constitución los ajustes para volverse a reelegir de manera de estar en el poder durante 31 años. Y yo creo que el momento que todos recordamos como sí el progreso lleva a México al orden del progreso internacional, tenemos también los ferrocarriles, la inversión, es justamente el periodo del la ciudad de los palacios que dejó Porfirio Díaz en su obsesión por imitar, emular a todo lo francés en aquella época, traerse los grandes arquitectos, los más caros materiales, los mejores mármoles, en fin, nos dejó en ese sentido pues una ciudad muy hermosa, o lo que queda de aquella época, porque luego desafortunadamente en México, como también dice Héctor de Mauleón, nos encanta enterrar nuestro pasado, destruimos estos bellísimos edificios para construir unas horrorosas modernidades espantosas, ¿no? Y se han ido, ahí es donde se ha ido parte de esta historia, pero tocas un punto muy importante particularmente en este momento a revisar, y es sí, la figura de este hombre, de este militar, de este político que llegó al poder como un gran liberal, que llegó al poder como una promesa de libertades y pasó a la historia como el gran dictador y el gran conservador, además, porque si hablamos de conservadurismo nos vamos a, como tú lo dices, tal cual como tú lo dices, nos remite casi de inmediato a la época del porfiriato. En política, de repente, y yo alguna vez escuché un político que decía que a los políticos lo malo es que todos llegan al poder queriendo ser Benito Juárez y terminan como Porfirio Díaz. Y es que es exactamente el contraste que tú nos estás poniendo con lo que narras esta mañana. Por supuesto, porque además, imagínate que siendo liberal, uno no puede creer que su relación con la iglesia haya sido durante el porfiriato tan cercana. Él se rodea claro. da privilegios a un grupo nada más, y ya tenemos para principios del siglo XX
una situación de los campesinos, una situación de la gente de a pie terrorífica. Uno de cada 2 niños moría antes de 1 año de edad. 80% de la población era analfabeta. Entonces, por un lado sí tenías este grupo de los científicos, que son intelectuales y que además son sumamente conservadores y que sí habían logrado progreso para cierto grupo de personas en México, pero también tienes esta parte terrible de la democracia, la paz de los sepulcros, todo aquel que se le pusiera enfrente al tirano moría, la prensa sufrió también muchísimo, y entonces tenemos a un Porfirio Díaz ya anciano que dice, para la elección de 1910, le dice a una revista muy importante en Estados Unidos, en la entrevista a Díaz-Krillman, que va a dejar el poder. Nada más para emocionar a todo mundo de que finalmente iba a haber elecciones para volverse a reelegir. A mí me gusta pensar en esos momentos de la historia. ¿Qué hubiese pasado si Porfirio Díaz se hubiera alejado? Como dijo en la entrevista Díaz-Krillman, quizás sería otra la historia y hubiera pasado en México como un gran presidente y hubieran sido sus logros aprovechados en el progreso. Pero no, nos hunde en una batalla más, en la Revolución Mexicana. Pues mira, 105 años de la muerte de este personaje que cuenta una historia que los mexicanos tenemos que esmerarnos, sobre todo, por no repetir. Muchísimas gracias, Isabel Revuelta. Al contrario, gracias a ustedes. Sigamos hablando de la historia. Gracias. Bye. Así es, muy buen día.